Introducción. El poder de la persuasión. Detente un momento y piensa en esto. Cada decisión que has tomado en tu vida. Cada compra, cada amistad, cada oportunidad que aceptaste o dejaste pasar. Ha sido influenciada por alguien. Desde el día en que naciste, el mundo ha intentado convencerte de algo. Tus padres intentaron convencerte de cómo debías comportarte. La escuela intentó convencerte de que debías creer. La publicidad intentó convencerte de que debías desear. Y las personas constantemente intentan convencerte de quién eres. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Eres tú quien controla las decisiones de tu vida? ¿O simplemente respondes a la influencia de los demás? La mayoría de las personas jamás se hace esta pregunta. Viven reaccionando, obedeciendo emociones momentáneas, siguiendo opiniones ajenas, cediendo ante la presión social sin siquiera darse cuenta. Y mientras eso ocurre, otros aprenden el arte invisible del poder. El poder de influir. El poder de conectar. El poder de mover emociones. El poder de entrar en la mente humana, sin imponer, sin obligar, pero dejando una huella imposible de ignorar. Eso es la persuasión. La persuasión no es manipulación barata. No es mentir. No es controlar personas como marionetas. La verdadera persuasión nace de comprender cómo funciona la mente humana. Porque las personas rara vez toman decisiones usando lógica pura. Primero sienten. Después justifican. Primero reaccionan emocionalmente. Y luego inventan razones para explicar lo que ya decidieron en su interior. Quien entiende esto, cambia para siempre su manera de hablar, negociar y vivir. Unas palabras correctas pueden abrir puertas cerradas durante años. Una conversación puede cambiar una relación. Una idea puede mover multitudes. Y una sola frase, dicha en el momento adecuado, puede alterar completamente el destino de una persona. A lo largo de este audiolibro descubrirás principios psicológicos usados por líderes, negociadores, vendedores, estrategas y grandes comunicadores de la historia. Aprenderás cómo las emociones gobiernan las decisiones. Cómo generar confianza. Cómo aumentar tu presencia. Cómo comunicarte con seguridad. Y cómo influir sin necesidad de gritar, imponer o perseguir aprobación. Pero hay algo importante que debes entender antes de continuar. El conocimiento de la persuasión es como el fuego. Puede iluminar o destruir. Todo dependerá de la intención con la que lo uses. Porque las palabras tienen poder. Pueden levantar a una persona o romperla. Pueden crear oportunidades o destruir relaciones. Por eso, este conocimiento debe utilizarse con inteligencia, autocontrol y responsabilidad. No necesitas convertirte en alguien falso para influir. De hecho, las personas más persuasivas suelen ser las más auténticas. No fuerzan. No mendigan atención. No intentan impresionar desesperadamente. Simplemente entienden a las personas mejor que el resto. Y cuando alguien se siente comprendido, baja sus defensas. Ese es el verdadero secreto. La persuasión no comienza hablando. Comienza escuchando. A partir de este momento, empezarás a observar conversaciones de manera diferente. Notarás tonos de voz. Silencios. Emociones ocultas. Gestos. Palabras que antes parecían insignificantes. Y poco a poco, comenzarás a descubrir algo fascinante. La mayoría de las personas no controla su mente. Reacciona automáticamente. Y quien comprende los patrones de la mente humana, posee una ventaja enorme en cualquier ámbito de la vida. Negocios. Relaciones. Trabajo. Liderazgo. Ventas. Comunicación. Porque al final, las personas pueden olvidar lo que dijiste. Pero jamás olvidarán cómo las hiciste sentir.
Bienvenido a El poder de la persuasión. Capítulo 1. La psicología oculta de la mente humana. Existe una verdad incómoda que la mayoría de las personas jamás descubrirá. Las personas creen que piensan por sí mismas. Pero gran parte de sus decisiones ya han sido influenciadas antes de que sean conscientes de ello. La mente humana no funciona únicamente con lógica. Funciona con emociones, impulsos, hábitos, miedos y deseos ocultos. Y quien comprende esto, adquiere una ventaja inmensa en cualquier conversación. Observa a las personas a tu alrededor. Muchos creen elegir libremente qué comprar, qué vestir, qué admirar o incluso a quién amar. Pero detrás de esas decisiones existen fuerzas invisibles trabajando constantemente. La necesidad de aceptación. El miedo al rechazo. El deseo de sentirse importantes. La búsqueda de seguridad. La necesidad de pertenecer. La mayoría de las personas no actúa porque algo tenga sentido. Actúa porque algo las hace sentir algo. Y ese detalle cambia absolutamente todo. Piensa por un momento en las mejores conversaciones que has tenido en tu vida. Probablemente no recuerdes cada palabra exacta. Pero sí recuerdas cómo te sentiste. Tal vez alguien te hizo sentir escuchado. Tal vez admirado. Tal vez comprendido. Tal vez importante. Ahí está el secreto. Las emociones crean impacto mucho más profundo que la lógica. Por eso algunas personas tienen una presencia imposible de ignorar. Cuando hablan, la gente escucha. Cuando entran en una habitación, cambian la energía del lugar. No siempre son las más inteligentes. No siempre son las más atractivas. No siempre son las más preparadas. Pero entienden algo fundamental. La comunicación emocional vale más que 1000 argumentos racionales. La mente humana busca emociones antes que razones. Y esto puede observarse en todas partes. Las marcas más exitosas no venden productos. Venden emociones. No venden un reloj. Venden estatus. No venden ropa. Venden identidad. No venden un automóvil. Venden poder, libertad o admiración. Porque las personas no compran solamente objetos. Compran la sensación que esos objetos les producen. Y lo mismo ocurre con las personas. Las personas no conectan contigo únicamente por lo que dices. Conectan por cómo las haces sentir cuando están contigo. Aquí aparece uno de los principios más poderosos de la persuasión. Las personas desean sentirse comprendidas más que impresionadas. Muchos fracasan socialmente porque intentan demostrar demasiado. Hablan sin parar. Intentan aparentar superioridad. Buscan validación constantemente. Pero mientras más desesperadamente alguien intenta impresionar, menos influencia transmite. La verdadera influencia suele venir de la calma. De la seguridad silenciosa. De alguien que no necesita demostrar constantemente su valor. Piensa en las personas que generan más respeto naturalmente. No son las que hablan más fuerte. Son las que transmiten control emocional. Porque el autocontrol genera poder psicológico. Cuando alguien mantiene la calma bajo presión, automáticamente parece más fuerte. La mente humana interpreta tranquilidad como autoridad. Y esto ocurre incluso sin palabras. Tu tono de voz persuade. Tu mirada persuade. Tu postura persuade. Tus silencios persuaden. A veces, el silencio correcto tiene más impacto que un largo discurso. Porque las personas intentan llenar silencios incómodos emocionalmente. ¿Y quién controla el ritmo emocional de una conversación? Muchas veces controla la conversación completa. Ahora bien, existe algo todavía más profundo. La mayoría de las personas no escucha para entender. Escucha para responder. Mientras alguien habla, ya están pensando qué decir después. Y por eso pocas personas logran una verdadera conexión humana.
Cuando alguien se siente realmente escuchado, ocurre algo poderoso. Baja sus defensas. Empieza a confiar. Se siente emocionalmente seguro. Y en ese momento, la influencia se vuelve mucho más fácil. La persuasión no comienza hablando. Comienza haciendo que la otra persona sienta que importa. Ese es uno de los errores más grandes de quienes quieren influir. Intentan controlar primero, antes de conectar. Pero la conexión siempre viene antes de la influencia. Las personas siguen a quienes las entienden, no a quienes intentan dominarlas. Por eso los grandes comunicadores hacen sentir especiales a los demás. Miran a los ojos. Escuchan con atención. Recuerdan detalles. Hacen preguntas inteligentes. Transmiten presencia real. Y aunque parezca algo simple, hoy en día es extremadamente raro. Vivimos en una época donde muchos hablan, pero pocos escuchan. Muchos reaccionan, pero pocos comprenden. Muchos quieren atención, pero pocos saben generar conexión. Y precisamente por eso, quien domina estas habilidades destaca rápidamente. Porque en un mundo lleno de ruido, la presencia auténtica se vuelve inolvidable. Ahora quiero que recuerdes esto. Las personas no siempre dirán la verdad sobre lo que sienten. Pero sus emociones siempre dejan señales. En el tono de voz. En la mirada. En las pausas. En la energía. Quien aprende a observar más allá de las palabras, empieza a entender realmente a las personas. Y cuando entiendes a las personas, la persuasión deja de sentirse como una lucha. Se convierte en una consecuencia natural. A partir de hoy, comienza a observar. Observa cómo reaccionan las personas cuando se sienten ignoradas. Observa cómo cambian cuando alguien las hace sentir importantes. Observa cómo las emociones alteran decisiones aparentemente racionales. Porque una vez que descubras cómo funciona la mente humana, jamás volverás a ver el mundo de la misma manera. Y ese es apenas el comienzo. Capítulo 2. El arte de generar confianza. Existe algo más poderoso que la inteligencia. Más poderoso que el dinero. Incluso más poderoso que el talento. La confianza. Porque una persona puede tener grandes ideas. Pero si nadie confía en ella, sus palabras pierden fuerza. Y otra persona puede no ser la más preparada del lugar. Pero si transmite confianza, las personas la seguirán. Así funciona la mente humana. Las personas no solo analizan lo que dices. Analizan quién creen que eres mientras hablas. Tu energía comunica antes que tus palabras. Tu presencia comunica antes que tu discurso. Y en cuestión de segundos, las personas ya están tomando decisiones inconscientes sobre ti. ¿Es seguro escuchar a esta persona? ¿Puedo confiar en ella? ¿Me transmite seguridad? ¿Parece auténtica o desesperada? Todo eso ocurre casi instantáneamente. Por eso, entender cómo se construye la confianza cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo. Ahora bien, muchas personas creen que la confianza se gana hablando más. Pero normalmente ocurre lo contrario. Las personas más seguras rara vez sienten la necesidad de exagerar. No intentan convencer a todos desesperadamente. No interrumpen constantemente. No buscan aprobación cada 5 segundos. La verdadera confianza suele ser silenciosa. Y la inseguridad, muy ruidosa. Observa a alguien verdaderamente seguro de sí mismo. Habla con calma. No se apresura. No intenta demostrar superioridad todo el tiempo. Porque quien conoce su valor no necesita gritarlo. Y aquí aparece uno de los principios psicológicos más importantes de la persuasión. Las personas confían más en quienes las hacen sentir cómodas emocionalmente. No en quienes intentan impresionarlas a la fuerza. Cuando alguien se siente juzgado, se cierra. Cuando alguien se siente presionado, desconfía.
Pero cuando alguien se siente comprendido, empieza a abrirse. La confianza emocional crea conexión. Y la conexión crea influencia. Por eso las personas más persuasivas no comienzan intentando vender ideas. Primero crean comodidad. Hacen que los demás sientan que pueden relajarse. Y eso tiene un efecto psicológico enorme. Porque la mente humana baja defensas cuando percibe seguridad emocional. Ahora piensa en esto. ¿Por qué algunas personas generan simpatía instantánea? No siempre es belleza. No siempre es dinero. No siempre es carisma exagerado. Muchas veces es algo más simple. Transmiten autenticidad. Y la autenticidad es extremadamente poderosa porque es rara. Vivimos rodeados de máscaras. Personas fingiendo éxito. Personas fingiendo felicidad. Personas fingiendo seguridad. Por eso, cuando alguien se muestra genuino, destaca inmediatamente. La mente humana detecta incongruencias más rápido de lo que imaginas. Puede que alguien sonría. Pero si su energía transmite tensión, se percibe. Puede que alguien diga palabras correctas. Pero si su tono parece falso, genera desconfianza. Porque las personas no solo escuchan palabras. Escuchan emociones. Y aquí existe otro secreto importante. La confianza no se construye intentando agradar a todos. Eso destruye el respeto. Las personas que buscan aprobación constantemente terminan perdiendo autoridad emocional. Porque la desesperación por aceptación transmite debilidad psicológica. En cambio, quienes mantienen su esencia, generan más respeto naturalmente. No intentan ser perfectos. Intentan ser reales. Y eso conecta profundamente. Ahora bien, hay un comportamiento que destruye la confianza casi de inmediato. La incongruencia. Cuando las acciones contradicen las palabras, la mente humana pierde confianza automáticamente. Puedes decir que eres honesto. Pero si tus acciones muestran otra cosa, nadie lo creerá. Puedes decir que eres seguro. Pero si tus movimientos muestran nerviosismo extremo, las personas lo sentirán. Las personas creen más en lo que ven que en lo que escuchan. Siempre. Por eso la comunicación no verbal tiene tanto poder. Tu postura habla. Tu mirada habla. Tu respiración habla. Tu manera de reaccionar bajo presión habla. Incluso tu silencio comunica cosas. Y muchas veces, comunica más que tus palabras. Ahora quiero mostrarte algo fascinante sobre la psicología humana. Las personas confían más en quienes las hacen sentir importantes. No manipuladas. No utilizadas. Importantes. Recuerda esto. Cada persona vive siendo protagonista de su propia historia. Todos quieren sentirse valorados. Escuchados. Respetados. Y quien logra despertar esas emociones, se vuelve inolvidable. Por eso los grandes líderes hacen sentir vistos a los demás. Recuerdan nombres. Escuchan detalles. Prestan atención genuina. Pequeñas acciones, con impacto enorme. Porque cuando alguien siente que realmente le prestas atención, ocurre algo poderoso. Empieza a asociar emociones positivas contigo. Y las emociones positivas generan confianza emocional. Aquí aparece otro principio clave. Las personas suelen confiar más en quienes las entienden que en quienes las impresionan. Por eso escuchar es una habilidad tan poderosa. Pero escuchar de verdad. No esperando tu turno para hablar. Sino intentando comprender realmente qué siente la otra persona. Cuando alguien siente eso, baja sus barreras. Y en ese instante nace la conexión auténtica. Ahora imagina el impacto de dominar esta habilidad. Entrar a una conversación y transmitir calma. Hablar sin necesidad de demostrar desesperadamente tu valor. Hacer sentir cómodas a las personas. Generar respeto sin imponerte. Eso cambia relaciones. Negocios.
oportunidades. Incluso tu manera de verte a ti mismo. Porque la confianza no solo influye en los demás. También transforma tu identidad. Y mientras más desarrolles esa seguridad interior, menos necesitarás perseguir validación externa. Ahí es donde nace la verdadera presencia. Una presencia tranquila. Firme. Difícil de ignorar. Porque las personas olvidan discursos perfectos. Pero rara vez olvidan cómo alguien las hizo sentir consigo mismas. Y quien domina eso, posee una de las habilidades más poderosas del mundo. Capítulo 3. El poder invisible de las emociones. La mayoría de las personas cree que toma decisiones racionales. Pero la realidad es otra. Las emociones gobiernan gran parte de la vida humana, incluso cuando las personas juran estar actuando con lógica. De hecho, muchas veces la lógica solo aparece después, para justificar una decisión emocional ya tomada. Primero sentimos. Después explicamos. Y quien comprende esto, empieza a entender cómo realmente funciona el comportamiento humano. Piensa por un momento en las decisiones más importantes de tu vida. Las relaciones que elegiste. Las oportunidades que aceptaste. Las veces que dijiste sí o no. ¿Cuántas de esas decisiones fueron completamente racionales? Muy pocas. Porque el ser humano no es una máquina. Es una criatura emocional intentando parecer lógica. Y ese detalle cambia absolutamente todo en la persuasión. Las personas olvidan datos. Olvidan cifras. Olvidan argumentos complejos. Pero rara vez olvidan una emoción intensa. Una emoción puede permanecer en la mente durante años. Miedo. Alegría. Vergüenza. Deseo. Esperanza. Admiración. Las emociones dejan huellas profundas. Por eso las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, tienen tanto poder. No porque sean mágicas, sino porque despiertan emociones específicas. Y cuando una emoción domina la mente, influye directamente en las decisiones. Ahora bien, existe algo todavía más importante. Las emociones son contagiosas. Una persona nerviosa puede alterar el ambiente entero. Una persona calmada puede tranquilizar a un grupo completo. Una persona segura puede transmitir confianza sin decir demasiado. La energía emocional se transmite constantemente. Aunque nadie lo note conscientemente. Por eso algunas personas tienen presencia natural. No porque hablen más, sino porque sus emociones internas afectan el ambiente. Y aquí aparece un principio psicológico extremadamente poderoso. Las personas reaccionan más a cómo las haces sentir, que a lo que dices exactamente. Puedes tener un discurso perfecto. Pero si haces sentir tensión, arrogancia o falsedad, las personas se alejarán emocionalmente. En cambio, alguien con palabras simples puede generar enorme influencia si despierta emociones correctas. Porque la conexión emocional siempre supera a la información fría. Por eso los grandes líderes no solo comunican ideas. Transmiten emociones. Esperanza. Seguridad. Visión. Convicción. Y las emociones generan movimiento. Ahora piensa en algo interesante. ¿Por qué el miedo vende tanto? Porque el miedo activa la atención humana inmediatamente. La mente está diseñada para detectar peligros. Por supervivencia. Por eso las noticias negativas atraen tanto interés. Por eso las personas recuerdan experiencias dolorosas más intensamente. Y por eso muchos utilizan el miedo para persuadir. Miedo a perder oportunidades. Miedo al rechazo. Miedo a quedarse atrás. Miedo a fracasar. El miedo mueve conductas rápidamente. Pero existe un problema. La influencia basada únicamente en miedo genera tensión y desgaste emocional. Las personas pueden obedecer por miedo. Pero rara vez sienten verdadera conexión.
Por eso la persuasión más poderosa no nace del miedo. Nace de emociones positivas profundas. Inspiración. Confianza. Deseo. Sentido de pertenencia. Porque las personas no quieren únicamente evitar dolor. También desean sentirse vivas. Desean sentirse importantes. Desean sentir que avanzan hacia algo mejor. Y quien logra despertar esas emociones, crea influencia duradera. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Las emociones no aparecen por casualidad. Muchas veces son provocadas estratégicamente. La música en películas. Los tonos de voz en discursos. Las pausas en conversaciones importantes. Todo eso altera estados emocionales. Incluso el silencio. A veces, un silencio bien utilizado genera más tensión emocional que 100 palabras. Porque la mente humana odia la incertidumbre. Cuando existe silencio, el cerebro empieza a llenar espacios automáticamente. Y quien controla el ritmo emocional de una conversación, posee una enorme ventaja psicológica. Ahora observa cómo actúan las personas bajo emociones intensas. Cuando alguien está furioso, piensa peor. Cuando alguien siente miedo, se vuelve más impulsivo. Cuando alguien se enamora, ignora señales evidentes. Las emociones alteran la percepción de la realidad. Por eso las personas dicen cosas que después lamentan. Porque las emociones pueden secuestrar momentáneamente la razón. Y aquí aparece una habilidad extremadamente rara. El autocontrol emocional. La capacidad de mantener claridad mientras otros reaccionan impulsivamente. Eso genera poder. Porque mientras una persona pierde el control emocional, otra puede dirigir la situación. Por eso quienes dominan sus emociones suelen transmitir más autoridad. No reaccionan inmediatamente. No explotan por cualquier cosa. No permiten que cada emoción controle sus decisiones. Y la mente humana interpreta eso como fortaleza. Ahora bien, esto no significa reprimir emociones. Significa entenderlas. Observarlas. Controlarlas antes de que te controlen. Porque una emoción puede convertirse en un arma o en una prisión. Todo depende de quien tiene el control. La mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente. Alguien las critica, reaccionan. Alguien las ignora, reaccionan. Alguien las provoca, reaccionan. Y quien controla sus reacciones, automáticamente se diferencia del resto. Porque la calma bajo presión tiene un impacto psicológico enorme. Transmite estabilidad. Seguridad. Poder emocional. Ahora imagina conversar con alguien que jamás parece desesperado. Alguien que escucha con calma. Que responde sin perder control. Que no necesita elevar la voz para transmitir autoridad. Ese tipo de presencia es magnética. Porque en un mundo lleno de reacciones impulsivas, el autocontrol se vuelve extraordinario. Y aquí está una de las mayores verdades de la persuasión. Si no entiendes tus propias emociones, otros podrán utilizarlas contra ti. Publicidad. Política. Relaciones. Ventas. Muchos intentarán despertar emociones específicas para influir en tus decisiones. Por eso comprender la psicología emocional no solo te vuelve más persuasivo. También te vuelve más consciente. Más difícil de manipular. Más dueño de ti mismo. A partir de hoy, comienza a observar las emociones detrás de las palabras. Cuando alguien hable contigo, pregúntate: ¿qué emoción intenta transmitir? ¿Qué emoción intenta despertar? ¿Qué siente realmente detrás de lo que dice? Porque cuando empiezas a comprender emociones, comienzas a ver lo que otros no ven. Y en ese momento, tu manera de entender a las personas cambia para siempre. Capítulo 4. El lenguaje secreto de la comunicación. Las palabras tienen poder. Pueden abrir puertas. O destruir oportunidades. Pueden enamorar.
o alejar. Pueden inspirar confianza o despertar rechazo instantáneo. Pero aquí existe algo todavía más profundo. La comunicación no depende únicamente de lo que dices. Depende de cómo haces sentir a la otra persona mientras hablas. Y la mayoría jamás entiende esto. Creen que comunicar es simplemente hablar. Pero comunicar realmente es transmitir emociones, seguridad, intención y presencia. De hecho, muchas veces las palabras son solo una pequeña parte del mensaje. Tu tono comunica. Tu mirada comunica. Tu velocidad al hablar comunica. Tus pausas comunican. Incluso el silencio comunica. Y muchas veces, el silencio correcto tiene más impacto que un discurso entero. Ahora piensa en esto. ¿Por qué algunas personas parecen hipnotizar cuando hablan? No necesariamente usan palabras complicadas. Muchas veces ocurre lo contrario. Hablan simple. Claro. Directo. Pero transmiten convicción emocional. Y la convicción tiene un efecto psicológico enorme. Porque la mente humana responde naturalmente a la certeza. Cuando alguien duda excesivamente, transmite inseguridad. Cuando alguien se contradice constantemente, pierde autoridad emocional. Pero cuando alguien habla con calma y claridad, las personas prestan atención. Incluso aunque no estén completamente de acuerdo. Porque la seguridad emocional influye más de lo que imaginas. Ahora bien, existe un error que destruye el impacto de muchas personas. Hablar demasiado. La desesperación por llenar cada silencio. Las personas inseguras suelen hablar de más porque sienten miedo al vacío. Pero quienes dominan la comunicación entienden algo importante. Las pausas generan atención. Una pausa bien utilizada crea expectativa. Hace que las personas escuchen con más intensidad. Controlan el ritmo emocional. A veces aceleran. A veces bajan la voz. A veces hacen silencio. Y esos cambios mantienen a las personas emocionalmente conectadas. Ahora quiero mostrarte uno de los secretos más poderosos de la comunicación persuasiva. Las personas aman hablar de sí mismas. Más de lo que imaginan. Porque todo ser humano quiere sentirse visto, escuchado e importante. Y quien comprende esto, tiene una ventaja enorme. Muchos intentan caer bien hablando demasiado sobre sí mismos. Pero las personas más memorables suelen hacer lo contrario. Hacen que los demás hablen. Preguntan. Escuchan. Muestran interés genuino. Y eso genera una conexión psicológica muy fuerte. Porque cuando alguien siente que puede expresarse libremente contigo, empieza a asociarte con emociones positivas. Aquí aparece una habilidad extremadamente poderosa. Escuchar activamente. No escuchar por educación. No escuchar esperando tu turno para responder. Escuchar realmente. Detectando emociones, silencios y detalles ocultos. La mayoría escucha palabras. Pero pocos escuchan estados emocionales. Y ahí es donde nace la verdadera comprensión humana. Ahora bien, existe otro aspecto fundamental de la comunicación. La congruencia. Tus palabras deben coincidir con tu energía. Puedes decir estoy tranquilo. Pero si tu voz tiembla, tus manos se tensan y tu respiración se acelera, las personas sentirán otra cosa. Porque el cerebro humano detecta incoherencias rápidamente. La comunicación no verbal suele ser más poderosa que las palabras. Tu postura transmite seguridad o inseguridad. Tu mirada transmite confianza o miedo. Tu expresión facial transmite apertura o tensión. Y todo eso ocurre incluso antes de que hables. Por eso algunas personas generan respeto instantáneo apenas entran a un lugar. No dicen nada extraordinario. Pero su presencia comunica estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional genera autoridad psicológica. Ahora piensa en esto. ¿Por qué algunas críticas destruyen emocionalmente a las personas, mientras otras no tienen impacto?
Porque no solo importa qué se dice. Importa quién lo dice, y cómo lo dice. La emoción detrás de las palabras altera completamente el efecto del mensaje. Una misma frase puede sonar cálida o agresiva. Puede sonar inspiradora o humillante. Todo depende de la intención emocional que transmite. Y aquí aparece otra gran verdad. Las personas recuerdan más el tono emocional de una conversación que las palabras exactas. Por eso alguien puede olvidar lo que dijiste. Pero jamás olvidar cómo lo hiciste sentir. Ahora quiero que entiendas algo importante. Las personas emocionalmente desesperadas suelen comunicarse mal. Hablan buscando validación. Intentan agradar a todos. Explican demasiado. Justifican constantemente sus decisiones. Y eso reduce su impacto. Porque mientras más desesperadamente alguien intenta convencer, más resistencia genera. La verdadera persuasión suele ser más tranquila. Más segura. Más paciente. No obliga. No persigue. No mendiga atención. Simplemente comunica con claridad y presencia. Y eso tiene muchísimo poder. Ahora hablemos de otra habilidad poco comprendida. El poder de nombrar emociones. Cuando haces que alguien se sienta comprendido emocionalmente, baja sus defensas. Frases como: entiendo por qué eso te molestó. Parece que eso fue importante para ti. Puedo notar que esto te preocupa. Generan conexión inmediata. Porque las personas necesitan sentirse comprendidas antes de sentirse convencidas. Ese detalle cambia conversaciones enteras. Relaciones. Negociaciones. Conflictos. Porque cuando alguien siente que luchas contra él, se resiste. Pero cuando siente que lo entiendes, se abre emocionalmente. Ahora imagina dominar realmente la comunicación. Entrar a una conversación sin necesidad de impresionar. Hablar con calma. Escuchar profundamente. Transmitir seguridad sin arrogancia. Eso transforma completamente la manera en que las personas reaccionan contigo. Porque la comunicación poderosa no nace del ego. Nace de la claridad emocional. Y mientras más control tengas sobre tu mente, tus emociones y tu energía, más impacto tendrán tus palabras. Recuerda esto. Las palabras pueden entrar en la mente. Pero las emociones entran mucho más profundo. Y quien aprende a dominar ambas, desarrolla una influencia difícil de ignorar. Capítulo 5. La influencia invisible, cómo las personas controlan tu mente sin que lo notes. Existe una guerra silenciosa ocurriendo todos los días. Una guerra que la mayoría no puede ver. No se libra con armas. Ni con fuerza física. Se libra dentro de la mente humana. Y mientras millones creen estar tomando decisiones completamente libres, en realidad están siendo influenciados constantemente. Por ideas. Por emociones. Por imágenes. Por palabras cuidadosamente diseñadas. La verdad es esta. La persuasión está en todas partes. En la publicidad. En la política. En las redes sociales. En las relaciones. En las conversaciones más simples. Siempre hay alguien intentando dirigir tu atención, porque quien controla tu atención tiene enormes posibilidades de influir en tus decisiones. Y aquí aparece uno de los principios psicológicos más importantes de este audiolibro. La mente humana sigue aquello a lo que presta atención constantemente. Lo que consumes, moldea tus pensamientos. Lo que escuchas repetidamente, empieza a parecer verdad. Las emociones que alimentas diariamente, terminan construyendo tu identidad. Por eso muchas personas viven vidas que realmente nunca eligieron conscientemente. Simplemente absorbieron ideas del entorno hasta convertirlas en su realidad. Desde pequeños, la sociedad empieza a programar creencias. ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa ser atractivo? ¿Qué significa ser importante?
¿Qué significa fracasar? Y la mayoría jamás cuestiona esas ideas. Solo las acepta. Porque el cerebro humano ama ahorrar energía. Pensar profundamente requiere esfuerzo. Por eso tantas personas siguen masas, tendencias y opiniones populares. No porque siempre estén convencidas, sino porque pertenecer genera seguridad emocional. La necesidad de pertenencia es una de las fuerzas psicológicas más poderosas del ser humano. Las personas temen quedarse solas. Temen ser rechazadas, ignoradas, excluidas. Y muchas veces prefieren traicionarse a sí mismas antes que sentirse aisladas socialmente. Ese miedo silencioso mueve comportamientos constantemente. Por eso las masas pueden ser manipuladas tan fácilmente. Cuando muchas personas creen algo, el cerebro empieza a interpretarlo como correcto automáticamente. Aunque sea falso. A esto se le conoce como validación social. Y ocurre todos los días. Si un restaurante está lleno, parece mejor. Si muchas personas siguen a alguien, parece más importante. Si una publicación tiene miles de reacciones, automáticamente genera más interés. La mente humana asocia popularidad con valor. Y quienes entienden esto saben cómo influir enormemente sobre la percepción de otros. Ahora piensa en las redes sociales. Millones de personas comparando sus vidas constantemente. Observando éxitos ajenos editados cuidadosamente. Buscando aprobación en números, comentarios y atención. Y poco a poco, muchos empiezan a depender emocionalmente de la validación externa. Ese es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos de la actualidad. Porque una persona que necesita aprobación constantemente es mucho más fácil de manipular. Basta con darle aceptación o quitársela. Y entonces comenzará a actuar buscando recuperarla. Por eso algunas personas cambian completamente su personalidad dependiendo de con quién estén. Porque no actúan desde identidad propia. Actúan desde necesidad emocional. Ahora bien, aquí aparece algo todavía más profundo. La mayoría de las personas no teme realmente al fracaso. Teme al juicio. Teme verse mal frente a otros. Teme no sentirse suficiente. Y quienes entienden esos miedos pueden influir emocionalmente con enorme facilidad. Observa cómo funciona la publicidad. Rara vez vende únicamente productos. Vende emociones. Te hacen sentir que necesitas algo para ser más atractivo. Más exitoso. Más admirado. Más aceptado. Primero crean una inseguridad emocional. Después ofrecen una solución. Y millones caen en ese juego sin darse cuenta. Porque las emociones fuertes reducen el pensamiento crítico. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces compraste algo que realmente no necesitabas? ¿Cuántas veces dijiste sí para evitar incomodidad? ¿Cuántas veces cambiaste tu opinión simplemente porque el grupo pensaba diferente? La influencia invisible ocurre constantemente. Y quien no desarrolla conciencia, termina siendo controlado por el entorno. Por eso este conocimiento no solo sirve para persuadir. Sirve para proteger tu mente. Porque si no aprendes cómo funciona la influencia, terminarás siendo influenciado por cualquiera. Ahora quiero mostrarte otro principio extremadamente poderoso. La repetición crea familiaridad. Y la familiaridad genera confianza. Por eso las marcas repiten mensajes constantemente. Por eso ciertos discursos se repiten una y otra vez. Porque mientras más veces ves algo, más normal parece. Incluso si inicialmente lo rechazabas. La mente humana se acostumbra rápidamente. Y aquello que parece familiar genera menos resistencia emocional. Por eso las ideas repetidas durante años terminan moldeando sociedades completas. Ahora bien, existe una habilidad que puede romper gran parte de esta manipulación invisible. Pensar conscientemente. Cuestionar. Observar. Preguntarte.
¿Por qué deseo esto realmente? ¿Esta idea es mía o fue implantada? ¿Estoy actuando por convicción o por presión emocional? La mayoría jamás se hace estas preguntas. Simplemente reacciona. Y quien vive reaccionando, vive siendo controlado. Aquí aparece otro de los secretos más importantes de la influencia. Las emociones intensas reducen la claridad mental. Cuando alguien siente miedo extremo, piensa peor. Cuando alguien siente ira intensa, pierde objetividad. Cuando alguien siente desesperación, toma malas decisiones. Por eso muchas personas son manipuladas emocionalmente. Porque reaccionan antes de analizar. Y quien controla tus emociones, muchas veces controla tus decisiones. Ahora observa algo fascinante. Las personas más difíciles de manipular suelen compartir ciertas características. Piensan por sí mismas. No necesitan aprobación constante. Saben controlar emociones impulsivas. Toleren la incomodidad social. Y no cambian fácilmente para encajar. Eso genera libertad mental. Porque una persona emocionalmente dependiente es vulnerable a la influencia externa. En cambio, alguien que domina su mente se vuelve mucho más difícil de controlar. Ahora quiero que entiendas algo importante. No toda influencia es negativa. De hecho, toda sociedad funciona gracias a la influencia. Padres influyen en hijos. Profesores influyen en estudiantes. Líderes influyen en equipos. El problema no es la influencia. El problema es la manipulación inconsciente. Cuando alguien altera tus emociones para obtener control sin que lo notes. Por eso la conciencia psicológica es tan poderosa. Porque una vez que empiezas a observar estos patrones, ya no puedes dejar de verlos. Comienzas a notar cómo ciertas palabras activan emociones. Cómo ciertos discursos buscan provocar miedo. Cómo ciertas personas usan culpa, presión o validación para controlar conductas. Y poco a poco, despiertas. Empiezas a pensar más claramente. Más conscientemente. Más libremente. Ahora bien, aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas prefieren ser controladas antes que pensar profundamente. Porque pensar implica responsabilidad. Implica cuestionar creencias. Implica aceptar que quizás muchas decisiones nunca fueron completamente tuyas. Y eso incomoda. Pero también libera. Porque cuando desarrollas conciencia, recuperas poder sobre tu vida. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a elegir. Y ahí nace la verdadera fortaleza mental. No en controlar a otros, sino en evitar que otros controlen tu mente. Ahora imagina el impacto de dominar completamente esto. Entrar en una conversación y detectar manipulación emocional inmediatamente. Notar cuando alguien intenta provocar culpa, miedo, presión, necesidad de aprobación. Eso cambia completamente tu manera de relacionarte con el mundo. Porque comienzas a responder conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente. Y aquí aparece una de las habilidades más raras y valiosas del mundo moderno. La capacidad de mantener independencia mental en una sociedad diseñada para influir constantemente sobre ti. Eso requiere fuerza emocional. Requiere autocontrol. Requiere aprender a tolerar el rechazo, la crítica y la incomodidad. Pero también te vuelve libre. Libre de la necesidad constante de aceptación. Libre del miedo al juicio. Libre de la manipulación emocional disfrazada de aprobación. Y cuando alguien alcanza ese nivel de conciencia, ocurre algo interesante. Paradójicamente, se vuelve mucho más influyente. Porque las personas sienten estabilidad en quien no necesita desesperadamente convencer. La calma transmite poder. La claridad transmite autoridad. Y la seguridad interior genera una presencia difícil de ignorar. Ahora quiero dejarte una idea antes de continuar.
Las personas más peligrosas no siempre son las más fuertes. Muchas veces son las que entienden cómo funciona la mente humana. Porque quien domina emociones, atención, percepción y comportamiento, puede alterar decisiones sin necesidad de usar fuerza. Por eso este conocimiento debe utilizarse con responsabilidad. Porque las palabras correctas pueden despertar miedo o esperanza. Pueden destruir o transformar. Y cada vez que hablas, influyes más de lo que imaginas. La verdadera pregunta es: ¿estás usando ese poder conscientemente? ¿O simplemente repitiendo influencias que otros implantaron en ti? Porque al final, la batalla más importante no ocurre afuera. Ocurre dentro de la mente humana. Y quien aprende a dominarla, cambia para siempre la manera en que vive, piensa y se relaciona con el mundo. Capítulo 6. El dominio de la presencia, cómo convertirte en una persona imposible de ignorar. Existe algo que cambia completamente la manera en que el mundo reacciona contigo. No es la apariencia. No es el dinero. No es hablar más fuerte que los demás. Es la presencia. Esa sensación difícil de explicar que algunas personas transmiten apenas entran en un lugar. Sin esforzarse demasiado, llaman la atención. Sin perseguir validación, generan respeto. Sin intentar impresionar desesperadamente, provocan impacto. Y lo más interesante es esto. La verdadera presencia no nace afuera. Nace dentro de la mente. Porque las personas perciben mucho más que palabras. Perciben energía emocional. Perciben inseguridad. Perciben miedo. Perciben necesidad de aprobación. Perciben desesperación. Aunque nadie lo diga directamente, el cerebro humano detecta señales constantemente. Por eso algunas personas pierden autoridad incluso antes de comenzar a hablar. Y otras generan atención apenas guardan silencio. Ahora bien, la mayoría cree que la presencia se basa en actuar como alguien dominante. Pero eso normalmente es una máscara. Las personas que intentan parecer poderosas constantemente suelen estar ocultando inseguridad. Necesitan demostrar. Necesitan controlar. Necesitan impresionar. La verdadera presencia funciona diferente. Es tranquila. Firme. Estable. No busca perseguir atención, porque no depende emocionalmente de ella. Y precisamente por eso, termina atrayéndola. Aquí aparece una de las verdades psicológicas más importantes de este audiolibro. Mientras más desesperadamente alguien busca validación, menos impacto transmite. La necesidad emocional debilita la influencia. Porque cuando una persona necesita aprobación para sentirse valiosa, empieza a actuar desde el miedo. Miedo a no agradar. Miedo al rechazo. Miedo a decepcionar. Miedo a no sentirse suficiente. Y ese miedo altera toda la comunicación. La voz cambia. La postura cambia. La energía cambia. Entonces la persona comienza a explicarse demasiado. Pide permiso constantemente. Busca aceptación en cada frase. Intenta caer bien a toda costa. Y sin darse cuenta, pierde presencia. Porque la presencia nace cuando una persona deja de depender emocionalmente de la reacción de los demás. Eso no significa volverse frío. Significa desarrollar estabilidad interior. Ahora piensa en las personas que más respeto generan naturalmente. Muchas veces no son las más ruidosas. De hecho, suelen ser las más calmadas. Porque la calma bajo presión transmite poder psicológico. Cuando alguien permanece estable mientras otros reaccionan impulsivamente, automáticamente parece más fuerte. La mente humana asocia autocontrol con autoridad. Y eso ocurre incluso a nivel inconsciente. Por eso una persona tranquila puede dominar emocionalmente una habitación sin levantar la voz. Ahora bien, existe algo todavía más profundo. La mayoría vive intentando llenar vacíos internos con reconocimiento externo. Atención.
Aplausos. Likes. Aprobación. Pero mientras más dependes de eso, más vulnerable te vuelves emocionalmente. Porque tu estado interno queda en manos de otros. Y alguien emocionalmente dependiente jamás transmite verdadera libertad. La presencia auténtica nace cuando una persona aprende a sostenerse emocionalmente a sí misma. Cuando deja de mendigar atención. Cuando ya no necesita demostrar constantemente su valor. Ahí ocurre un cambio poderoso. Empieza a hablar diferente. A moverse diferente. A reaccionar diferente. Y las personas lo sienten inmediatamente. Porque la seguridad real no se actúa. Se transmite. Ahora quiero mostrarte algo fascinante. Las personas más influyentes suelen dominar una habilidad extremadamente rara. La capacidad de sentirse cómodas con el silencio. La mayoría teme el silencio. Porque el silencio expone nerviosismo interno. Entonces hablan demasiado. Explican demasiado. Intentan llenar espacios constantemente. Pero quien domina el silencio transmite control emocional. Porque demuestra que no siente desesperación por validación inmediata. Y eso genera impacto psicológico enorme. Piensa en una negociación. En una conversación importante. En una entrevista. Muchas veces quien tolera mejor el silencio posee ventaja emocional. Porque la otra persona comienza a sentirse incómoda primero. Y la incomodidad hace que revele más información, hable de más o pierda estabilidad. Aquí aparece otro principio poderoso. La presencia no depende únicamente de hablar bien. Depende de controlar estados emocionales. Porque alguien puede memorizar discursos perfectos. Pero si transmite ansiedad, inseguridad o desesperación, las personas lo sentirán. En cambio, alguien con palabras simples puede parecer magnético si transmite tranquilidad y certeza. La energía emocional altera completamente cómo se perciben las palabras. Ahora piensa en esto. ¿Por qué algunas personas se vuelven inolvidables? No siempre por lo que hicieron. Muchas veces por cómo hicieron sentir a otros. La presencia emocional deja huellas profundas. Alguien que transmite calma en momentos difíciles se vuelve memorable. Alguien que hace sentir comprendidas a las personas se vuelve memorable. Alguien que escucha verdaderamente se vuelve memorable. Porque en un mundo lleno de personas intentando llamar atención, la presencia genuina se vuelve rara. Y lo raro genera impacto. Ahora bien, existe un enemigo silencioso de la presencia. La sobrereacción emocional. Personas que reaccionan exageradamente ante todo. Una crítica las destruye. Una opinión las altera. Una provocación controla su estado mental. Y quien no controla sus emociones, termina siendo controlado por el entorno. Por eso el dominio emocional es fundamental. La presencia real nace de una mente estable. No perfecta. Estable. Una mente que no necesita reaccionar impulsivamente a cada situación. Porque quien controla sus reacciones controla gran parte de su vida. Ahora observa algo interesante. Las personas emocionalmente fuertes no intentan convencer a todos. Entienden algo importante. No necesitan aprobación universal para tener valor. Y esa mentalidad cambia completamente la manera en que interactúan. No temen tanto al rechazo. No cambian constantemente para encajar. No se destruyen emocionalmente por críticas externas. Eso genera libertad psicológica. Y la libertad psicológica transmite presencia. Ahora bien, esto no significa arrogancia. La arrogancia normalmente es inseguridad disfrazada. La verdadera presencia no humilla. No necesita sentirse superior. No busca dominar constantemente. Simplemente transmite estabilidad, claridad y confianza interior. Y eso hace que otros naturalmente presten atención. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas entienden. Tu diálogo interno moldea tu presencia externa.
La forma en que hablas contigo mismo altera tu energía diaria. Si constantemente piensas, no soy suficiente, no puedo, voy a fracasar, necesito aprobación, tu cuerpo comenzará a transmitirlo. Porque la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Tus pensamientos afectan tu postura, tu respiración, tu mirada, tu tono emocional. Por eso desarrollar presencia requiere transformar primero la relación contigo mismo. Porque no puedes transmitir seguridad constantemente si internamente vives dominado por miedo. Ahora imagina despertar cada día sin necesidad de demostrar tu valor. Sin obsesionarte por impresionar. Sin depender emocionalmente de aceptación externa. Eso cambia completamente la manera en que hablas, caminas y reaccionas. Empiezas a transmitir tranquilidad. Y la tranquilidad tiene un efecto magnético. Porque en un mundo lleno de ansiedad, la calma destaca inmediatamente. Ahora bien, aquí aparece otra gran verdad. Las personas siguen más fácilmente a quienes parecen seguros del camino. Incluso si no tienen todas las respuestas. Porque la certeza emocional genera confianza. Y esto explica por qué muchas veces personas menos inteligentes logran más influencia que otras más capaces. Transmiten convicción. Y la convicción mueve emociones humanas. Ahora quiero que entiendas algo importante. La presencia no se construye de un día para otro. Se desarrolla lentamente. Cada vez que controlas una reacción impulsiva. Cada vez que dices lo que piensas con honestidad. Cada vez que toleras incomodidad sin perder estabilidad. Cada vez que dejas de perseguir aprobación. Ahí se fortalece tu presencia. Porque poco a poco dejas de actuar desde miedo, y comienzas a actuar desde claridad. Y eso transforma completamente cómo el mundo te percibe. Ahora imagina entrar en cualquier lugar con una mente tranquila. Sin necesidad de impresionar. Sin miedo excesivo al juicio. Sin ansiedad desesperada por agradar. Solo presente. Consciente. Estable. Eso tiene muchísimo poder. Porque la mayoría vive atrapada dentro de su propia inseguridad mental. Y cuando alguien transmite verdadera estabilidad emocional, automáticamente sobresale. Ahora quiero dejarte una idea profundamente importante. La presencia más poderosa no nace de intentar controlar a otros. Nace de aprender a controlarte a ti mismo. Tus emociones. Tus impulsos. Tus miedos. Tus reacciones. Ese es el verdadero dominio. Porque quien domina su mente deja de ser esclavo de las circunstancias externas. Y cuando alguien alcanza ese nivel, ocurre algo fascinante. Ya no necesita perseguir respeto. Lo transmite naturalmente. Ya no necesita forzar atención. La genera. Ya no necesita convencer desesperadamente. Su energía comienza a hablar antes que sus palabras. Y entonces comprende algo que muy pocos descubren realmente. La influencia más poderosa, no siempre se ve. Se siente. Capítulo final. El verdadero poder de la persuasión. Has llegado hasta aquí. Y aunque quizás todavía no lo notes completamente, algo en tu manera de observar a las personas ya comenzó a cambiar. Ahora entiendes que las palabras no son solo palabras. Son herramientas. Puertas. Armas. Puentes emocionales. Ahora entiendes que la mente humana rara vez funciona únicamente con lógica. Que las emociones influyen más de lo que las personas imaginan. Que la atención puede ser dirigida. Que la percepción puede ser alterada. Y que quien comprende profundamente la naturaleza humana, adquiere una capacidad enorme de influir en el mundo que lo rodea. Pero antes de terminar este audiolibro, necesitas comprender la lección más importante de todas. El mayor poder de la persuasión no consiste en controlar a otros. Consiste en dejar de ser controlado.
Porque de nada sirve aprender a influir sobre las personas si sigues siendo esclavo de tus propios impulsos. De nada sirve entender emociones ajenas si las tuyas gobiernan tu vida completamente. De nada sirve dominar palabras si internamente sigues dominado por miedo, inseguridad y necesidad constante de aprobación. Ahí está la verdadera batalla. Dentro de ti. Porque la mente humana puede convertirse en tu mejor aliada o en tu peor prisión. Y la mayoría jamás aprende a dominarla. Viven reaccionando automáticamente. Persiguiendo validación. Temiendo al rechazo. Comparándose constantemente. Tomando decisiones impulsivas. Permitiendo que emociones momentáneas controlen su destino. Y mientras eso ocurre, pasan años enteros viviendo una vida diseñada más por presión externa que por verdadera conciencia. Pero tú ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma forma. Ahora ves los patrones. Ves cómo las emociones alteran decisiones. Ves cómo la atención modifica percepciones. Ves cómo muchas personas intentan influir constantemente sobre la mente de otros. Y sobre todo, empiezas a verte a ti mismo con mayor claridad. Porque el conocimiento psicológico no solo revela cómo funcionan los demás. También revela tus propias debilidades internas. Tus miedos. Tus inseguridades. Tus impulsos emocionales. Tus deseos de aceptación. Y eso puede incomodar. Pero también puede liberarte. Porque el autoconocimiento genera poder. La mayoría de las personas vive dormida psicológicamente. No observan sus pensamientos. No analizan sus emociones. No cuestionan sus reacciones. Simplemente viven atrapadas en patrones automáticos. Y quien no controla sus patrones, termina siendo controlado por ellos. Por eso el verdadero dominio comienza con conciencia. Observarte. Entenderte. Detectar cuando actúas desde miedo. Detectar cuando buscas aprobación desesperadamente. Detectar cuando reaccionas emocionalmente sin pensar. Ese nivel de conciencia cambia vidas. Porque una vez que puedes observar tu mente, empiezas a recuperar control sobre ella. Y ahí nace la verdadera libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de no convertirte en esclavo de cada emoción, impulso o influencia externa. Ahora bien, existe algo todavía más importante. La persuasión más poderosa siempre comienza contigo mismo. Todos los días te convences de algo. Te convences de que puedes. O de que no puedes. Te convences de que eres suficiente. O de que jamás lo serás. Te convences de avanzar. O de rendirte. Tu diálogo interno moldea tu identidad más de lo que imaginas. Porque las palabras repetidas constantemente terminan convirtiéndose en creencias. Y las creencias terminan construyendo realidades. Por eso algunas personas viven limitadas durante años. No porque realmente sean incapaces, sino porque aprendieron a convencerse de su propia debilidad. Mientras otras personas, incluso con menos recursos, avanzan porque internamente desarrollaron convicción. Aquí aparece una verdad poderosa. La mente cree aquello que repites constantemente con emoción. Por eso el entorno importa tanto. Las conversaciones que escuchas. Las personas que frecuentas. El contenido que consumes. Las ideas que alimentas diariamente. Todo eso moldea lentamente tu percepción del mundo y de ti mismo. Y si no eliges conscientemente que entra en tu mente, alguien más lo hará por ti. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas viven vidas enteras intentando encajar? Modificando su personalidad para agradar. Ocultando lo que realmente piensan. Persiguiendo aceptación de personas que ni siquiera se aceptan a sí mismas. Eso destruye lentamente la identidad. Porque mientras más traicionas tu autenticidad para recibir aprobación, más te alejas de quien realmente eres.
Y una persona desconectada de sí misma jamás experimenta verdadera paz interior. Por eso la seguridad real no nace de impresionar al mundo. Nace de dejar de necesitar constantemente su aprobación. Ese cambio transforma todo. La forma de hablar. La forma de caminar. La forma de relacionarte. La forma de reaccionar ante críticas y rechazo. Porque cuando tu valor deja de depender completamente de opiniones externas, aparece una fuerza emocional difícil de romper. Y esa fuerza cambia tu presencia, tu energía, tu impacto. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental antes de terminar. La persuasión no debe utilizarse para destruir. No debe utilizarse para humillar, manipular o controlar egoístamente a otros. Porque toda influencia tiene consecuencias. Las palabras pueden sanar o dañar profundamente. Pueden despertar confianza o miedo. Pueden transformar una vida o romperla. Por eso la verdadera inteligencia emocional incluye responsabilidad. Porque mientras más entiendes la mente humana, mayor es el impacto que puedes generar. Y ahí aparece la diferencia entre manipulación y liderazgo. El manipulador usa el conocimiento para beneficio egoísta. El líder usa el conocimiento para elevar, inspirar y construir. El manipulador crea dependencia emocional. El líder desarrolla fortaleza en otros. El manipulador juega con inseguridades. El líder despierta confianza. Y aunque ambos entienden psicología humana, sus intenciones producen resultados completamente distintos. Por eso debes decidir cuidadosamente qué tipo de influencia quieres convertirte. Ahora quiero que imagines algo. Imagina una vida donde ya no reaccionas impulsivamente ante todo. Donde puedes mantener calma bajo presión. Donde puedes comunicarte con claridad. Donde entiendes emociones sin convertirte en esclavo de ellas. Donde no necesitas perseguir desesperadamente validación externa para sentir valor. Eso cambia completamente la experiencia de vivir. Porque empiezas a actuar con mayor conciencia. Más presente. Más estable. Más dueño de ti mismo. Y cuando alguien desarrolla ese nivel de control interior, ocurre algo fascinante. Comienza a influir naturalmente. Sin forzar. Sin perseguir. Sin intentar aparentar constantemente. Porque las personas sienten estabilidad en quien aprendió a dominarse a sí mismo. Ahora piensa en los grandes líderes, comunicadores y personas influyentes de la historia. Muchos tenían algo en común. Comprendían profundamente la naturaleza humana. Sabían cómo despertar emociones. Cómo transmitir visión. Cómo mover personas hacia una idea. Pero los más grandes no solo cambiaron opiniones. Cambiaron mentalidades. Y tú también influyes más de lo que imaginas. Cada conversación deja huellas. Cada palabra altera emociones. Cada reacción transmite algo. Incluso cuando no lo notas. Por eso vivir conscientemente se vuelve tan importante. Porque cada día estás moldeando personas, y siendo moldeado por ellas. Ahora bien, después de todo lo que has escuchado, quizás descubras algo interesante. La verdadera persuasión no comienza hablando mejor. Comienza pensando mejor. Sintiendo con mayor claridad. Observando con mayor profundidad. Comprendiendo la mente humana, empezando por la tuya. Y cuando logras eso, cambia completamente tu manera de relacionarte con el mundo. Ya no reaccionas igual. Ya no te manipulan tan fácilmente. Ya no buscas aprobación de la misma manera. Empiezas a desarrollar una presencia más estable. Más consciente. Más fuerte. Porque entiendes algo que la mayoría jamás descubrirá realmente. La persona más peligrosa no es la más agresiva. Es la que domina su mente mientras los demás son dominados por sus emociones. Ese es el verdadero poder. No controlar personas. Controlarte a ti mismo.
Y cuando alguien logra eso, desarrolla algo mucho más valioso que influencia. Desarrolla libertad. Una libertad mental que pocos alcanzan. La libertad de pensar conscientemente. De decidir conscientemente. De vivir conscientemente. Y quizás ese sea el poder más grande de todos. Bienvenido al verdadero poder de la persuasión.